¿Estás listo para llevar tu experiencia de Minecraft al siguiente nivel? Pues prepárate, ya que hoy te presentaré mi top 15 de los mejores addons para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de comenzar, quiero mandarle un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Recuerda que si quieres un saludo, no olvides comentar la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien, no le meto más relleno y comencemos con la review de estos grandiosos addons. Para este primer puesto tenemos al ya conocido Instant Farm addon. Este addon agrega bloques para generar granjas automáticas y mecanismos de redstone en poco tiempo. Instant Farm ayuda a los jugadores que no tienen nada de conocimiento sobre redstone. Actualmente hay más de 40 granjas automáticas. Ahora podrás crear granjas de mobs pacíficos, hostiles, granjas de cultivos con un solo clic y al mismo tiempo aprendiendo un poco sobre las granjas. Todos los bloques tienen su propia receta de elaboración. Algunos solo funcionan en algunas dimensiones como es el Nether o el End. Todos estos bloques estarán en nuestro inventario en el modo creativo. Para crear esta granja automática ocuparemos de varios elementos. Primeramente el bloque que queremos de granja. Asimismo ocuparemos del marcador de bloque. Esto más que nada para marcar el área donde estará la respectiva granja. Asimismo tendremos la herramienta de construcción, con la cual una vez ya seleccionado el lugar deberemos dar clic para crear la granja. Esto solamente tardará unos cuantos segundos. En automático ya tendremos nuestra granja lista, siendo un complemento perfecto para aquellas personas que quieren granjas en su Minecraft, especialmente automáticas. Pasando al siguiente tenemos al que se llama Villager Conquerors addon. ¿Estás cansado de extraer tus propios minerales? Atrapa ahora a los aldeanos, equípalos y haz que trabajen para ti, brindándote todo tipo de minerales y recursos que necesitas para convertirte en el señor de los aldeanos. Primeramente, para tener trabajadores ocupamos localizar a nuestro futuro trabajador. Deberemos privarle sutilmente de la vida. Al hacerlo nos soltará un artículo llamado aldeano secuestrado, el cual es necesario para fabricar a estos aldeanos trabajadores. Tendremos distintos aldeanos como es el aldeano crucificado, aunque todos estos aldeanos destacan los aldeanos mineros y los aldeanos cultivadores, ya que estos aldeanos estarán generando minerales cada cierto tiempo. Solo tendremos que preocuparnos por recolectar esos recursos que producen. ¿Quieres decorar tu casa en Minecraft al máximo? Pues déjame presentarte al Medieval Furniture addon. Renueva tu entorno de Minecraft con un toque de encanto medieval. Este complemento presenta una variedad de bloques con textura predeterminada que incluye mesas, sillas, acogedoras y una amplia gama de muebles para mejorar tu experiencia de juego. Cada bloque es totalmente compatible con paquetes de recursos y presenta modelos 3D diseñados. Algunos bloques también incorporan texturas de Minecraft, ofreciendo una experiencia perfecta de muebles medievales para decorar sus hogares. El complemento funciona en la versión 1.20 y en versiones posteriores. Ahora, para poder elaborar todos los bloques deberemos de usar una mesa de trabajo con la cual podemos crear todos los bloques de este complemento. Vamos a contar con decoración como son los palos decorativos, tendremos cajas, barriles, brochas, contaremos con sillas, buques y libros y entre mucha más decoración. La lista sigue y siguen los muebles que ahora tendremos. Para el siguiente puesto tenemos al que se llama Absolute Guns 3D. El Absolute Guns es una secuela del complemento muerto del mismo nombre. El complemento se centra en poder usar armas 3D simples en cualquier complemento. Admin terrenos, mundos multijugador y servidores dedicados. El complemento añade 23 armas en total, 20 armas y 3 cuerpo a cuerpo. Vamos a contar con la AK-47, la AK-74U, asimismo tendremos la AK-47 en versión dorada y así sigue la lista de nuevas armas como es la MP5, una de mis favoritas que sería el lanzallamas o el echador de llama. El complemento es totalmente amigable con el modo de supervivencia. Todas las armas se pueden crear dentro del juego. El complemento recibe actualizaciones con regularidad, así que puedes estar tranquilo referente con las actualizaciones de este complemento addon o mod. ¿Estás aburrido de la dimensión final vacía? Si es así, déjame presentarte al Guns End Update. Este complemento convierte la dimensión final vacía en un bosque púrpura. El complemento también agrega un mineral nuevo a la dimensión final llamado enderita. Comencemos. Primeramente que vamos a necesitar ahora de un pico de diamante para extraer este nuevo mineral llamado enderita. Al fundirse obtendremos un lingote de enderita. Con ese lingote podremos elaborar las herramientas y armaduras. También puedes encontrar mineral de diamante y mineral de hierro ahora en esta nueva dimensión. Asimismo podremos encontrar ahora fruta de End que estarán colgando los nuevos árboles que este complemento
complemento Arega. Además que ahora contaremos con nuevas estructuras en esta nueva dimensión final, siendo un complemento que estará cambiando por completo la dimensión final, ahora ya disponible en Minecraft. Para este siguiente add-on tenemos al complemento llamado Effect Pillars Add-on. Este complemento hará diferentes pilares que puedes construir y modificar para tener diferentes efectos que la baliza Vanilla. Puedes modificar el rango y nivel de cada efecto simplemente cambiando la estructura del pilar. Los pilares rojos son efectos ofensivos que solo afectan a los mobs agresivos, por lo que no aplican al jugador. Puedes aprovechar de estos pilares para proteger tu base de los monstruos. Los pilares constan de una estructura formada por 3 bloques: la baliza de efectos, el amplificador y las mejoras. Los bloques deben colocarse en un orden específico, de lo contrario no será posible colocarlos. Todos los bloques de estas modificaciones se elaboran en la mesa de elaboraciones o crafteos, donde aquí mismo podemos ver las recetas. Actualmente hay 10 efectos y 5 efectos ofensivos para proteger tu base, siendo un complemento que será de mucha utilidad dentro de nuestro Minecraft. Pasando al siguiente, tenemos al complemento llamado Divine Realm Add-on. ¿Alguna vez has querido un nuevo portal en Minecraft o alguna vez has querido una nueva dimensión en Minecraft? El Divine Realm es un complemento más nuevo que traerá un reino completo a tu mapa. Una vez elabores el marco del portal divino, podrás hacer el portal al reino divino. Para completar el portal necesitarás un piernal de acero y una perla divina. Para que puedas hacer el portal deberás colocar el marco del portal divino frente a ti y prenderle fuego 4 veces con el piernal y acero. Al hacer esto, el resto del portal del marco aparecerá frente a ti. Una vez hayas activado completamente el portal, estarás listo para saltar en él. Después de saltar en él, deberás despertar en un lugar hermoso llamado Divine Real. Primero serás recibido por los zorros divinos y ajolotes divinos. También de igual forma encontrarás una pequeña aldea, siendo un complemento si quieres darle un nuevo aire a tu Minecraft Bedrock con esta nueva dimensión. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True What Spawns. Este complemento hará nuevas armas con diferentes materiales, además con diferentes habilidades según el tipo de arma. Vamos a contar con cuchillos, katanas, espadas largas y entre un montón de armas nuevas. Vamos a poder obtener todas estas armas desde la mesa de crafteo. Como bien dije, cada una tendrá habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar combatiendo. Además que estas armas son compatibles con los encantamientos, por lo que podremos añadirle algún encantamiento sin problemas. Obviamente estas armas superan por mucho a las que ya tenemos o las vanilla, ya que el daño que hacen es brutal. Además que los diseños que tienen están increíbles. ¿Aburridos los típicos encantamientos de Minecraft Vanilla? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 14 nuevos encantamientos únicos para armaduras y herramientas. Los nuevos encantamientos se obtienen en una forma de receta en la tabla de encantamientos de Netherite. Su fabricación sería la siguiente: sería a partir de una mesa de encantamientos normal, como ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla. Vamos a contar con una gran variedad de encantamientos. Vamos a contar con un encantamiento único para la hacha, el cual nos va a permitir romper el tronco del árbol por completo con simplemente agacharnos y talar. Este encantamiento sí que llega a ser muy útil dentro de nuestro mundo survival. Además tendremos encantamientos de igual forma para las espadas. Vamos a tener uno que va a estar envenenando a los mobs hostiles, u otro el cual va a estar añadiendo el cooldown para hacer aún más daño. Como bien dije, este sería uno de todos los encantamientos que este complemento agrega. Los demás los puedes encontrar directamente en la página del creador. ¿Estás cansado de perder tus artículos cuando mueres? Pues déjame decirte que este complemento es adecuado para ti. Este complemento agrega 3 lápidas que generan y recogen automáticamente tus artículos cuando mueres. Como bien dije, al momento de morir van a estar apareciendo lápidas, el cual va a contener todos los artículos que hayamos tenido, y de esa forma evitar que se pierdan o desaparezcan por el mismo mundo. Ahora mismo ustedes pueden ver que acabo de morir. Al morir en nuestro inventario va a estar apareciendo una llave, la cual va a estar mostrando las coordenadas exactas donde morimos o donde está la tumba. Obviamente debemos tener las coordenadas activadas para ir a esa tumba. Una vez ahí con la llave que nos otorgaron, debemos darle clic derecho en el caso de PC o clic nada más en el caso de celular. De esa forma la tumba va a desaparecer y obtener todas nuestras cosas. Esto llega a resultar muy útil en nuestro survival para que nuestros amigos no se roben nuestras cosas al momento de morir. Para este siguiente puesto tenemos al complemento llamado Extra Chest Add-on. Este complemento hará más cofres de bloques al juego. Cada uno tiene un tamaño de inventario diferente con un hermoso diseño de interfaz de usuario para cada uno. Todos los cofres se pueden cerrar con la llave y el escaneo de la cerradura se puede romper usando elementos personalizados. Como bien dije, cada uno tendrá su almacén
almacenamiento. El cofre de cobre tendrá casi el mismo almacenamiento, con la diferencia de interfaz y unos cuantos espacio extra. Asimismo tendremos el cofre de iron, asimismo tendremos el cofre de oro, esmeralda, diamante y nerita, que como ya sabrán pues tendrán almacenamiento superior. Además este complemento contará con un sistema de bloqueo para los cofres, siendo un complemento que será de bastante utilidad dentro de nuestro mundo survival. Para este siguiente puesto tenemos al ya clásico Tombs Add-on. El complemento de tumbas añade la posibilidad de colocar una tumba en el momento de la muerte, lo que te permitirá recuperar tus cosas de una forma sencilla. Este complemento trae una variedad de tumbas que servirán como decoración y una forma de personalizar tu tumba. Al momento de morir, como bien dije, estará apareciendo una tumba, al mismo tiempo que al morir estarán apareciendo las coordenadas exactas donde está la tumba. Para acceder a la tumba simplemente vamos a acercarnos a ella y simplemente pulsarle o darle clic a la tumba. En ese preciso momento se abrirá y obtendremos nuevamente nuestras cosas. Un complemento sin duda de bastante utilidad, ya que podremos morir de una forma tranquila porque nuestros objetos estarán seguros. Pero bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de add-ons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.